nosotros hoy, en A Pie de Página, el profesor y magíster Gabriel Bukeli. ¿Cómo le va, Gabriel? Usted tenía unas ganas bárbaras de meterse en la conversa nuestra del principio, así que ahora sí le damos la derecha o la izquierda legítimamente para que nos cuente, ¿verdad? Bueno, las profundidades de esto que veníamos charlando con el profesor y que veníamos haciendo la introducción para nuestra audiencia. ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar acá con ustedes, colegas de la facultad. Bien, con ganas de charlar así de las cosas que realmente uno ha investigado, estudiado, e intercambiar así experiencias sobre eso. Gabriel, nosotros hicimos una introducción resumida, muy a brocha gorda, de algunas palabras o de algunos actores clave que nos parecían como necesarios o ilustrativos para poder introducirnos en esta temática. Vos tenés un libro publicado en relación a un fenómeno de este tipo. Nos gustaría que nos pudieras como contar, bueno, no solamente lo que significó ese libro como publicación, además por el desarrollo de la trayectoria académica tuya, sino también, bueno, las complejidades que significaron llegar a consolidar esa investigación y a la vez las complejidades que esta temática tienen, que seguramente no se resuelven en explicar una especie de milicia voluntaria reaccionaria. Así que te escuchamos con mucho placer, Gabriel. Bien, bueno, tiene muchas puntas esa misma investigación. El tema, la juventud uruguaya de pie, que yo me puse a investigar. Como siempre pasa, el camino de investigación tiene mucho de estar a tientas, ensayo y error, buscar fuentes. No siempre seguí los caminos correctos y me llevó varios años ir consolidando un ámbito, así, un conjunto de herramientas para sacar conclusiones relevantes. Digamos que el hacer la maestría en la Facultad de Humanidades, la hice, me dio como el marco institucional para, bueno, tener el proyecto, la tesis, el tutor y todo eso. Desembocó en una investigación que al final fue un libro, pero en realidad cuando uno arranca no está pensando en el producto final, sino en saciar inquietudes, bueno, en reflexionar un poco sobre la historia, que es finalmente mi disciplina. Y bueno, a ver, hay varias cuestiones, yo los escuchaba a ustedes, ¿no? El tema del fascismo, como muchos vocablos de la política, es un concepto bastante polifónico, ¿no? Pues se le ha dado muchos sentidos y está bueno como idea fuerza para capturar una forma de pensar y de actuar que ha circulado con mucho vigor en la humanidad. Uno diría siempre, solo que en el siglo XX, en las características de nuestra sociedad moderna, industrial moderna, como se le llaman algunos autores, bueno, se manifestó con rasgos bastante particulares y bastante también transversales. Y en Uruguay tuvimos siempre movimientos de ese tipo, tanto intelectuales que admiraban fenómenos que estaban pasando en Europa en los años 20 o 30, muchas figuras de nuestra política, vamos a decirle liberal, porque eran todos liberales, ¿no? Pero sin embargo veían como el ascenso de hombres que imponían el orden en la Italia de Mussolini, luego Hitler, el mismo Franco, muy particularmente con Franco, la simpatía de figuras como Luis Alberto Herrera, Pedro Manini Ríos, Irureta Goyena, figuras del mundo político y también empresarial, se llamaba, mirá, ese es el camino del orden, porque el mundo era un caos. Eso es historia de la antinomia caos-orden y cómo volvemos al orden. Bueno, eso está siempre presente, decía, en figuras intelectuales, luego grupúsculos, grupitos o grupos, dependía del volumen, que se organizaban en pos de materializar experiencias como esas. Allá en el final de los 30 hay un grupo, perdón, al final de los 20, un grupo llamado Vanguardias de la Patria. Y le gustaba eso de desfilar y militarizarse, más allá de que en su mayoría eran civiles, pero aparecen así una cantidad de grupos, vuelvo a decir, un combo de intelectuales, militantes, más allá de las edades. El tema juvenil no es un tema en esa época aún, ¿no? Entonces saltamos a los 60 y los nuevos conflictos a escala planetaria, a escala de América Latina y a escala de Uruguay. La crisis estructural del Uruguay en los 60 contribuye a entender que emergen nuevamente con nuevos bríos grupos de estos. Aprovecho para decir que, bueno, yo no investigué sobre la nada, hay buenas investigaciones sobre estos temas. Magdalena Broquetas hizo una investigación muy buena, un libro muy valioso, también de su tesis doctoral, sobre la primera mitad de los años 60. Yo también indagué en paralelo, pero su producto realmente muy relevante para entender cómo aparecen grupos de distinto tipo, incluso con conexiones transnacionales, de eso que podríamos llamar la derecha dura, radical, que por simplificar llamamos fascista. Y yo
sin querer eludir, llamarle fascista a otros, a grupos determinados, pero asumiendo la relevancia que tiene el concepto, me quedé con una categoría de un historiador francés que habla de el campo magnético de los fascismos, para interpretar distintas formas de manifestación de ideas radicales de derecha a nivel planetario, por lo menos en el mundo occidental, siglo XX. ¿Tá? Y ahí parece que es una categoría que permite ver resonancias, diferencias, matices, porque por distintos factores pueden presentarse, pero hay como una cierta lógica, y tal. Por resumirlo muy así crudamente, son movimientos que emergen en función de defender un orden imperante. Orden imperante es una expresión bastante general, y ahí podemos encontrar factores que tienen más que ver con la composición de clases, las jerarquías de clases. Bueno, la propiedad privada es un bien sagrado, inviolable, y políticas redistributivas, si tocan la propiedad, no son convenientes, o sea, si querés un costado más económico, social, pero es muy interesante y bueno, indagué un poco y creo que da para seguir reflexionando sobre cómo también esa reacción, esa defensa de un orden imperante está muy vinculado a la cuestión moral, el concepto de hombre y de mujer, de familia, de nación, que se impregna de un conjunto de elementos doctrinarios que hace, bueno, que la reacción frente a eso que amenaza el orden sea brutal, ¿no? Y ahí hablamos de el fenómeno juvenil de los 60, contracultural, como le llama Vania Markarian, entre molotovs y música beat, ¿no? Esa cosa disruptiva del 68 y antes, y obviamente después, hasta que la dictadura pone un freno mucho más radical. Bueno, estos grupos que yo estudié, la JUP en particular, que nace en el 70, en el medio de esa coyuntura 68, 73, representa, es como la punta de un iceberg militante de un fenómeno social de reacción a los que de alguna manera amenazan ese orden económico, social, moral, que estaba, bueno, que era el predominante, ¿no? Así que bueno, esa es un poco como presentación de qué va lo que yo pretendí estudiar, ¿no? Gabriel, sabés que en el programa anterior estuvimos con la profesora Verónica Filardo, que nos explicaba cómo importaba hoy la conceptualización de la juventud como las juventudes. Entonces, de pique te diría que Juventud Uruguaya de Pie ya arranca políticamente incorrecto para nuestros tiempos por esto de no representar esa diversidad de juventudes. Por demás interesante, un libro de Magdalena Broquetas, tú traías ahora su referencia sobre historia del anticomunismo, que creo que salió en junio de este año. Sí. Digo porque también es en esta línea y recupera varios elementos. Gabriel, tú traías esta idea de que estos emergentes tienen un contexto, ¿verdad? Y que pudiéramos como profundizar en la complejidad de lo que significó esta época para el surgimiento de este tipo de movimientos. Contanos un poco más, bueno, cómo esta investigación recupera el escenario y el desarrollo de este movimiento Juventud Uruguaya de Pie. Bien, me gusta a veces ligar lo que mis intereses e inquietudes en la investigación con mi propia traza biográfica, ¿no? Sin ponerme a contar mi vida, pero a ver, yo nací en el 63, tenía 10 años cuando se da un golpe de Estado en el Uruguay, tenía 20 cuando empezó a haber movilización social fuerte, en el 83, digamos, no es que no, siempre la hubo, pero la más visible y pública, digo, tenía 20, quiere decir que en ese rango de 10 a 20 años, en los que uno crece, mama cosas de todo tipo, culturales, políticas, doctrinarias, domésticas, todas esas cosas que uno va capturando, lo viví en un contexto particular, que es dictadura, y no se trata de lagrimear por haber vivido en dictadura, fue lo que había, y bueno, sin embargo, yo vivía en una familia no militante, pero bueno, disgustada por el escenario dictatorial, y se escuchaba dentro del silencio que los padres tenían con sus hijos por el riesgo de hablar demasiado y que tu hijo te quemara involuntariamente, dentro de ese mismo margen yo escuchaba hablar de los tupas, de los comunistas, de Frente Amplio, del gobierno, de Pacheco, de los militares, todo así medio sotoboche, ¿no? Así, y escuchaba hablar eso de la JUP, y me quedó como grabado, Juventud Uruguaya de Pie, y a veces surgía eso de, che, ¿sabés que fulano parece que era de la JUP? Como una cosa medio, ¿y qué? Esto está ahí. Y entre medias palabras me fui enterando que había habido un sector de militancia de derecha juvenil. Claro, después yo voy creciendo, ya como después lo estudié, ahí me cuesta ahora separar la memoria de la reconstrucción histórica, pero cuando crecí, me hice estudiante, primero universitario, después del IPA, yo dejé por ahí la facultad para irme al IPA a estudiar el profesorado de historia, me fui contagiando de las energías, si querés, militantes por el cambio, contra la dictadura, por restaurar la democracia,
Entonces, esa resonancia de poder, había gente joven que militaba, pero del otro lado, qué curioso, ¿no? Incluso con un prejuicio de qué raro que otra gente piense distinto. Es una cuestión también un poco, digamos, si querés, medio hermética que uno a veces puede crear. Y bueno, después empecé a buscar pistas, y así lo fui estudiando, porque ahí está un poco a lo que ibas vos. Existía una desmemoria muy importante acerca de lo que había sido la JUP. Entonces hablabas y había como una cosa mítica. Entonces, para la gente de la izquierda, que era la JUP, unas barras de fachos, así con esa palabra, esa caracterización, que estaban en la puerta de los liceos para aporrear, golpear y tirar tiros eventualmente a estudiantes de izquierda, que eran los que predominaban en los liceos de Montevideo. Y por otro lado decías, bueno, ¿y dónde está la otra mirada? Y no existía la otra mirada. O sea, la desmemoria de los propios protagonistas, me decía, bueno, que nadie quiere hablar de eso, ¿qué pasó? Y de hecho flotaba en el ambiente la idea de la violencia, la conexión con el Escuadrón de la Muerte, y bueno, y experiencias similares. Entonces, bueno, ahí es que me puse a investigar y, y bueno, el tema de las fuentes es como la materia prima para reconstruir la historia. Los testimonios son importantes, fui consiguiendo testimonios de integrantes de la JUP. Bueno, conseguí el testimonio del principal dirigente, que fue, yo diría que fue el fundador, más allá de que no fue el solo, pero la figura clave, y ya su nombre dice muchas cosas, ¿no? Ahora te digo, la figura clave, logré que me dieran una entrevista, pero claro, uno de las entrevistas, la historia oral, como se le llama, tiene que tomarla con muchas pinzas. Esa persona, esa figura política, porque lo ha sido, es Hugo Manini Ríos. Nieto de Pedro, que yo comenté hoy al pasar, un político colorado del comienzo del siglo, fundador del riverismo colorado, la oposición a Valle de Ordóñez dentro del Partido Colorado. O sea, nieto de Pedro, hermano de Guido, actual candidato, bueno, fue candidato a la presidencia por un fenómeno nuevo, cabildo abierto, senador, ¿verdad? Ex comandante del ejército. Y él es, bueno, y él está como en el medio de la historia, está, la JUP en el 70, es interesante como una continuidad donde no es que los apellidos expliquen todo, pero son líneas doctrinarias de reflexión política que se anudan un poco y que uno puede jugar a encontrar, como siempre, diferencias y semejanzas, pero son interesantes las semejanzas que hay. Y bueno, te decía, por un lado, entrevistas son un caudal importante. Encontré archivos de inteligencia policial cuando se pudo acceder a ellos sobre cómo la policía veía la JUP, cosa que es interesante porque de hecho tenemos toda esa imagen de complicidad en los testimonios de la gente acerca de la protección a sus acciones callejeras. Y sin embargo tienen un informe reportando datos interesantes sobre el perfil incluso violento del grupo. Y bueno, y con esas fuentes, y luego la fuente fundamental, lo que escribieron ellos. Escribían, les gustaba escribir, tenían primero una página en el diario La Mañana y luego un semanario propio, El Nuevo Amanecer. Presten atención al nombre Nuevo Amanecer, es ese momento en que esta derecha radical adopta un discurso de tipo revolucionario, hablando de la verdadera revolución, es la revolución nacional, la idea del nuevo amanecer, son conceptos muy en disputa con el imaginario de la izquierda revolucionaria, ¿verdad? Un nuevo amanecer, porque está todo mal, es decir, es ese momento en que se radicaliza la derecha y ya mira hasta con desprecio a las fuerzas tradicionales de la derecha, si querés, a los gobernantes de aquel momento. Hay una actitud muy crítica hacia figuras como Sanguinetti, Jorge Valle. ¿Ya? Bueno, a Wilson Ferreira, que sin duda tampoco estaba volcado a la derecha en ese momento, los consideran todos parte del problema. Entonces hay que barrer con eso y ahí viene esa afinidad a apoyar, reclamar incluso que los militares se pongan las botas, ¿no? Y que den el golpe de Estado. Sabes que yo me siento muy identificado con lo que estás contando, entre otras cosas porque yo también nací en el 63 y también supe Mira. lo que fue la JUP. Yo vivía frente a la seccional séptima, de aquella época creo que era la 18, donde los muchachos de la JUP que venían del Bausá tenían uno de sus centros allí al fondo de la comisaría, entraban a la comisaría y ya en el fondo se reunían, y los policías dicen que les daban algún revólver de vez en cuando, mataron a un señor, fue por accidente, el tipo estaba en la parada y le dieron un tiro a media cuadra de casa, ¿no? Y me parece interesante porque el Bausá era un centro neurálgico para la JUP. Y nosotros con un grupo de amigos logramos, después, en los años 80,
organizar la CEP e incluso la FES, que era media clandestina, y ganar el Bauzá para la lucha contra la dictadura, ¿no? Que había sido en su momento un bastión de la JUP, según entiendo. Pero te quería comentar algo, tú hablabas, ¿no?, de este enlace, digamos, burgués del fascismo y de todos estos movimientos, pero yo te quería consultar sobre si no había también algunos enlaces más restauracionistas, ¿no?, más asociados a un pasado precapitalista que era poco glorificado, ¿no? Sí, está bueno esa parte porque se vuelve como un discurso nacionalista que yo defino ahí un poco viendo otras lecturas, ¿sí?, de tipo esencialista. ¿Qué somos como nación? ¿Qué es la uruguayidad? La orientalidad, es la expresión que van a usar más. Somos aquello que, enraizado con la colonia española, ¿verdad? Con el poder incluso vertical, que era monárquico, ¿verdad? Con aquel patriciado fundador de la patria y sobre todo con el campo. Ahí viene muy asociado también a todo un enfoque del lugar económico del país, ¿no? Somos nuestro campo, nuestra pradera, el destino manifiesto de una pradera natural. Entonces se anuda toda esa cuestión y tiene eso de restauracionista de mirar con nostalgia aquel pasado profundo. Es un rasgo muy que lo acerca, yo no lo llegué a mencionar cuando hablaba de la idea de revolución nacional, es muy cercano a todo el pensamiento falangista español de Juan Antonio Primo de Rivera, que tiene ese componente, incluso de un hispanismo, aquí en Uruguay, ¿no?, en América Latina se da mucho un hispanismo que se identifica con el pasado imperial de España, ¿no? Esa cosa como tan atemporal y bueno, tan particular, que hace que estas corrientes sean todas simpatizantes de Franco, ¿no? Por ejemplo, del golpe de Franco y de su gobierno. Pero sí, está bueno eso de ese nacionalismo que lo distingue de las derechas liberales clásicas, ¿no? Y también un poco ese roce que van a tener con esas corrientes. Me quedó rebotando que tú te referiste en un momento al Escuadrón de la Muerte. Y de pronto uno puede conocer la palabra, pero capaz que es una oportunidad para que la audiencia conozca a qué te referís cuando identificás al Escuadrón de la Muerte. Y además quiero decirte que fue una frase en la que vos, de alguna manera, hiciste una reconstrucción histórica de ese proceso de resistencia al vallismo en los años 30, con el golpe de Terra, y con esa vinculación hasta los años 70, a partir del riverismo o ese sector del Partido Colorado, y seguramente también, como decías ahora, con una parte del ruralismo y con una parte de la policía. Hay como un complejo de complejos allí que termina desembocando en esto que dentro de su repertorio tenía a la JUP, tenía el Escuadrón de la Muerte. Bueno, contaros un poco más ese misterio, para que no sea misterio, ¿verdad? Sí, sí. No, primero sobre el Escuadrón de la Muerte puedo contar hasta donde se sabe y luego su eventual relación con lo que yo estudié. A ver, se le llamó Escuadrón de la Muerte, nunca se autodenominó así, ¿no? Se le llamó un poco porque con ese nombre se conocía en aquel tiempo en Guatemala y en Brasil comandos clandestinos que golpeaban duramente a activismos progresistas, de izquierda, revolucionarios, como quieran llamarlo, de distinto tipo. Ese ataque, bueno, es por sorpresa, el atentado, ejecución, desaparición, incluso acompañado de torturas en muchos casos, incluso asesinatos masivos. En Brasil incluso tenía una deriva de eso de matar a los meninos de la rúa, ¿no? Los niños peligrosos que viven desamparados en las calles, también, o sea, el escuadrón tuvo en algunos países una mirada muy amplia. Y acá se define como Escuadrón de la Muerte a acciones de ese tipo que algunas veces aparecían firmadas, dejaban un volante, un material, y llegaron a llamarse, por ejemplo, Comando Casa Tupamaros, en algún caso, Comando Dan Anthony Mitrione, como una especie de represalia por la ejecución de Mitrione que habían hecho los Tupamaros. Es decir, que y de todos modos, yo no creo que fueran células de militantes que tuvieran ese nombre, eran operadores, seguramente con componentes doctrinarios, la convicción de que había que hacerlo, pero que estaban agarrados de alguna manera a estructuras vigentes, que eran el gobierno, el Ministerio del Interior, la policía y probablemente sectores de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso actuó primero con una vocación muy clara de golpear a la guerrilla, pero cuando nace el Frente Amplio, se despliega en el 71, va a haber objetivos claros de golpear a todo eso que distorsiona, que amenaza a lo que decía hoy, al orden imperante. Entonces,
todo aquello que sea, como van a ser los militares, ¿no? Frente Amplio, sindicatos, comunistas, jóvenes, todo lo mismo, el rock es todo lo mismo, molesta, distorsiona, lo sacamos, ¿bien? Entonces el escuadrón actúa así y se le pueden adjudicar, siempre está, como es algo clandestino, que opera y no se autodelata, es difícil distinguir cuáles son los que le corresponderían a ese núcleo, pero por lo menos hay dos desapariciones forzadas de dos muchachos que nunca aparecieron, Castañeto discúlpeme el nombre, Filippini, estoy diciendo bien el apellido, ahora tengo la confusión, y luego dos asesinatos cuyos cuerpos aparecen, que son el de Íbero Gutiérrez, que es el más dramático, porque Íbero aparece con señales claras de tortura, baleado, un estudiante de humanidades, es un poeta, además ha sido reivindicada con el tiempo su poesía, que todos ellos eran militantes del espacio del entorno del MLN. ¿Con qué grado digamos, de compromiso? No está claro, pero era aparte una actitud bien de amenaza, ¿no? O sea, mato a uno de estos medio periféricos porque es una señal para todos los otros que andan en la vuelta moviéndose. Y luego, esos fueron si querés, los más cruentos. Es probable que dentro de la acción del escuadrón se ubique el asesinato de Heber Nieto, que está manifestando en la calle, creo que volanteando frente a la UTU, y lo balean desde arriba, un francotirador le tira desde arriba del BPS. Episodios como esos con hasta 6 muertes posiblemente involucradas, incluso hay de 2 desaparecidos, y luego acciones de atentados desde bomba de alquitrán a dinamita, y había, por ejemplo, objetivos muy claros, eran abogados de presos políticos, docentes, había toda una conflictividad en la enseñanza, profesores, digamos, dirigentes, referentes sindicales, sufrían ese tipo de atentados. Bueno, todo eso era lo que se dio en llamar el Escuadrón de la Muerte. Lo fue percibiendo la opinión pública, los partidos, la prensa, hay alguien de estas características actuando, y todo eso estalla luego cuando el MLN considera que encontró al núcleo fundamental y opera contra ellos. Pero sin irme a eso, sería otra historia más larga, ¿qué conexión tiene con los grupos que yo estudié, que son grupos visibles, que firman sus acciones, que hacen actos, que tienen publicaciones como la Juventud Uruguaya de Pie? Bueno, el nexo, a ver, no se puede probar directamente. Hay un nombre, un individuo que perteneció al Escuadrón de la Muerte, porque están todos los testimonios que se han recabado sobre ello, que se llama Miguel Sofía. Miguel Sofía, cuando una persona que integraba el escuadrón, Bardesio, ¿verdad?, lo señala como integrante del escuadrón y de la JUP. Ahora, lo decía él, otro testimonio complementario no lo podemos demostrar. Yo pregunté, mejor dicho, a los integrantes de la JUP que me dieron su palabra, que no fueron muchos, no, Sofía no era nuestro, lo conocíamos, era un activista, papa, no era nuestro. No importa, mi conclusión es que no es relevante. En ese mar de acción de derecha estaban los que vociferaban por la prensa, que hacían actos, que se movilizaban de una u otra manera, y los que actuaban clandestinamente. Parece que hay un mar subterráneo de conexiones en los que eran unos funcionales a otros. Igual creo que el Escuadrón de la Muerte es más una pieza regida desde esferas gubernamentales para operar de manera clandestina porque no estaban pudiendo con su enemigo, ¿no? Y de esa manera cruenta van a actuar. Y luego lo que tiene esto, que es en época democrática, ¿no? Antes del golpe actúa el escuadrón, y que las formas de operar de los comandos militares y policiales, los sectores de inteligencia, siguen con esas mismas tácticas del secuestro, ¿no?, clandestino, de la tortura y luego desaparición, muerte, o en muchos casos ir a llevarlos a la cárcel, cosa que el escuadrón no podía hacer, obviamente. Cuando de alguna manera respondiste a una pregunta que te decía Pablo, vos traías la idea del esencialismo, que hay como una especie de ontología ahí, una explicación, bueno, de un ser que representaban ellos, tal vez de ese lugar de conservador, moral, de reivindicación de la familia, la propiedad privada, la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las canciones que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia, casualmente se llama Ideología. Por lo tanto, esta canción de Casusa, que vamos a escuchar a continuación, te pregunto, bueno, ¿cuánto puede tener que ver, o no? Contanos, ¿por qué la elegiste? En fin. Bien, cuando me invitaron a pensar canciones, yo escucho mucha música, me gusta mucho, y siempre de chiquito, de grande, y sigo conociendo mucha música nueva, pero la que te afincaste en una etapa de la vida te marca, ¿no? Y elegí esta canción primero porque Casusa me parece un personaje
extraordinario, de una corta vida. Es un músico de la década del 80, fundamentalmente. Muere de SIDA a los 32 años, en el 90. Y tiene un combo bastante importante porque es un carioca, y ya lo carioca da como alegría, felicidad de vivir, pero que estudió y hizo música en Londres y en San Francisco, o sea, ahí tomó mucho del rock y se volvió un referente de la música rock brasilera, que cuando hablamos de música brasilera no hablamos principalmente de rock, ¿no? En general el rock brasilero ha sido muy bueno, pero queda un poco en el segundo plano, a escala de Brasil, no como en Argentina, incluso en Uruguay. Bueno, y su poesía me parece que es súper rica, y esa canción, ya que yo ahora cuando le dije la canción, después revisé un poquito de qué año era, y es interesante, porque es del 88. La otra canción que elegí también casualmente es del 88. Y me refleja a mí en una época de mi vida estudiantil, militante gremial del Centro de Estudiantes del IPA. En el 88 ocupamos el IPA por reclamos contra el Ecodicen. Y en esa vorágine cultural nuestra escuchábamos a Casusa. Y esa canción dice, su eje fundamental es ideología, eu quero una para vivir, quiero una para vivir. Bueno, ¿por qué? Porque en el 88, el año siguiente íbamos a perder un plebiscito, un referéndum, respecto a juzgar o no a los militares que habían cometido esos crímenes, y había una cierta desazón en esa generación que había de alguna manera participado de la caída de la dictadura con mucho entusiasmo, y pasaba el 87, 88, 89, y veíamos que, bueno, un país en el que seguía habiendo racias policiales, que los gobernantes padecían de los vicios que históricamente habíamos visto como problemáticos o que estábamos descubriendo. Y bueno, entonces esa canción refleja, me parece, mucho mira, retomé algunas frases concretas, ¿no? Cuando dice, nuestras ilusiones están perdidas, nuestro corazón está partido, nuestros sueños fueron vendidos, tan barato que no puedo creerlo, dice, ¿no? Y bueno, y hay referencias también rockeras que me gustan, porque bueno, yo venía también de una cultura de escuchar ese tipo de tradiciones musicales extranjeras y uruguayas, y cuando dice, bueno, mis héroes, dice Casusa, murieron de sobredosis. Y uno piensa ahí, bueno, esos que murieron por los excesos de una vida muy radical, tipo Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, todos en ese entorno del 71 más o menos. Pero yo pensaba, bueno, muchos de mis héroes también murieron de sobredosis, de carga emocional por cambiar el mundo, por luchar, otra sobredosis que los llevó finalmente a, bueno, a perder la vida o perder las condiciones de libertad o lo que fuera, ¿no? Entonces, siempre, a ver, esto nunca, lo escuchábamos con amigos, compañeros, amigas y compañeras, y no es que verbalizábamos todo esto, pero viste que la música te entra por un lado de la piel que vos no podés tampoco racionalizar tanto. Entonces, cuando me pongo a racionalizar, digo, claro, esta canción me pegaba por ahí, ¿no? Profesor Gabriel Bukele, usted ha cumplido con creces con este pedido nuestro de la explicación de por qué la canción, ¿verdad? Año 88 que sin duda fue un momento bisagra, bueno, no solamente lo del voto verde, también en el año 89 ese consenso de Washington, entonces hay ahí como un cambio en el orden mundial que también termina impactando en nuestro país, en esa desembocadura que tuvimos de la dictadura hacia la democracia. Vamos a la música de Casusa y enseguida volvemos con más entrevista con Gabriel Bukele. Hermosa canción. Recordaba también que usted comparte con Ventura que nacieron en el 63. Les comento que tiene 10 años menos que Ana Belén, que nació en el 53, y que canta aquella canción, pensando un poco esa generación que vivió los años 60, ¿verdad? Imagino que todas las épocas son complejas, pero imagino también que hay momentos de efervescencia, que vivirlos y singularizarlos, bueno, debe ser como un momento, bueno, muy particular, ¿verdad? Entonces, yo nací en el 74, imagínate que yo soy un hijo de la dictadura y lo que reconstruyo, lo reconstruyo después con los libros, ¿verdad? Entonces, hay allí una vivencia que hoy puede ser como, yo no digo revivida, pero hace poquito apareció en el rinconcito de un liceo una tímida balconerita de nylon haciendo referencia a este grupete. ¿Podríamos como hacer alguna similitud? ¿Podríamos ubicar bueno, yo qué sé, esta expresión absurda, digamos, de reivindicación de no sé qué, aparte vinculado con la luz, creo que decía cartel, algo así.
con este otro escenario que vos nos contás de los años 70, que bueno, que tiene ese otro power tan particular, ¿no? ¿Qué decís, Gabriel? ¿Es una pregunta difícil? No, mirá, me la han hecho, te cuento, el libro mío salió en 2019, y más o menos un año después aparecen esos carteles en la esquina del Liceo Dámaso y en la puerta de un local de salud pública, no me acuerdo bien cuál ahora. Yo había sacado el libro, por lo tanto, todo me pensaba, bueno, el que ha leído algo de la JUP es este tipo. Entonces yo estaba en la computadora laburando y el teléfono lo tenía en función, estaba en una reunión de Zoom, pero lo tenía en función vibración, pum, 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 pum. Todo el mundo preguntándome qué pensaba de eso. Las radios, ¿entendés? Digo, me volví de repente de esa semana, me enloquecí un poco de, miren, yo no tengo idea qué es eso. Bueno, y la reflexión básica que me surgió es que esto me lo dijo, mira, Álvaro Rico, lo deben conocer, politólogo, analista, ex decano de humanidades, intercambiando, y me dice, alguien está midiendo el aceite. Me gustó la expresión, ¿no? Porque ¿quién lo sacó? ¿Con qué objetivo? Ver cómo repercute. Eran carteles, esto lo cuento porque es objetivo, carteles pintados o, no sé, confeccionados con los colores de Cabildo Abierto, amarillo y rojo, no era, los colores de la JUP eran otros, en el pasado, no importa. O sea, una pintada con una consigna claramente contra los comunistas, es una línea directa con aquel mensaje del año 70, ponele, y advertía sobre el tema de la juntada de firmas sobre la luz o algo así, que era el tema también de un poco del momento. Entonces yo creo que, yo cuando le dije, esto es un disparate, nadie puede proponerse recrear a la JUP. Primero que es una torpeza, porque buscate algo que tenga, en todo caso, que no tenga una memoria que quedó como, digamos, marcada de una manera asociada a la violencia y demás. Entonces me pareció que era absurdo, o sea, que jóvenes de ahora intentaran llamarse como una juventud de hace 40, 50 años, me parecía demencial, que algunos viejos de aquel tiempo lo quieran recrear, me parecía todavía más ridículo. Entonces yo creo que fue una acción tal vez, obviamente no fue tan espontáneo, porque hicieron los carteles, los pintaron, los pensaron, los colocaron, pero creo que no hay que darle mayor trascendencia a esa cartelería. En todo caso hay que mirar por dónde discurre la derecha radical, cómo se camufla, ¿no? Y cómo a veces no se puede camuflar y sale, y naturalmente y espontáneamente salen expresiones, que están como escondidas. No sé si vos escuchás hablar de esa cosa del enano fascista que todos tenemos dentro, entre comillas, ¿no? Y que bueno, hay un proceso de racionalizar los enfoques vitales de cada uno para ser, digamos, más amigable con el entorno. Creo que es el esfuerzo que la humanidad debe profundizar y cómo de todos modos estamos habilitando, se está habilitando naturalizar expresiones de esa matriz fascista, ¿no? A ver, que una directora de secundaria hable de que hay que ver la cuestión genética para comprender resultados en un departamento del interior, cómo eso está ahí latente y sale, porque hay menos autocontrol, porque, bueno, y hace poco también, una periodista de un noticiero central, yo no quiero emprenderla contra personas que se les escapa algo, no importa ni el nombre, no me acuerdo, pero dijo que este muchacho, el del comando Barnaix, para sorpresa de todo el mundo, era rubio y estaba bien vestido. Qué mal que andamos, ¿no? En fin. Entonces, esas cosas brotan con más espontaneidad. Entonces, después te dicen, ahora lo políticamente correcto. Bueno, vamos arriba, ¿no? La corrección, la incorrección tienen que ver con cómo nos vinculamos con el mundo y cómo agredimos al mundo y cómo buscamos un mundo un poco más placentero, ¿no? Tuvimos un programa hace 2 semanas atrás, un programa muy interesante con el profesor de medicina genética, Víctor Raggio. Y bueno, y estuvimos charlando, él estuvo como reforzando y demostrando esta idea de que no es posible explicar genéticamente este tipo de cuestiones así como así, en el sentido de que si algo puede la biología es justamente no justificar ningún tipo de fascismo, eso es lo que decía el profesor Víctor. Algunas de estas personas que tú nombraste, como Miguel Sofía, por ejemplo, hoy están presos. ¿Cuál es el destino de alguna de estas personas que de alguna manera se hizo nombre público, que graban esto y que la justicia logró como encontrar evidencia o elementos para, bueno, para que la sociedad toda pudiera como darle una especie de merecido por su actuación, ¿verdad? Contame un poco el escenario jurídico de estas personas. Sí, te digo, no estoy tan al tanto del detalle procesal, pero Miguel Sofía, primero, él en dictadura, entre el final de la dictadura y el comienzo del gobierno democrático, se hizo de derecho de muchas redes, de varias redes de radiofonía, ¿viste? Es un dispositivo que administra el Poder Ejecutivo,
y con su antecedente, ya sabía que era un nombre Fue como asociado un al premio, le regalaron alguna señales de traducción, radio, no podría lo decirte, premiaron. ¿sí? El gobierno de Sanguinetti, incluso entrante en democracia, le prolongó, digamos, no, sé, no es la propiedad, ¿viste? El usufructo, creo, de las líneas de radiofonía, y se dedicó un poco a ese negocio, y cuando, ahora los años no lo tengo del todo claro, pero capaz que es en 2005, 2006, cuando vino una revisión acerca de cómo tratar los asuntos del pasado reciente, incluso dentro del marco de la propia ley de caducidad, que habilita investigaciones y demás, digamos, este hombre se da la fuga, se escapa, desaparece de escena. Pasa mucho tiempo y finalmente, años después, lo capturan y lo traen al país, a través de Interpol, supongo, para que declare por las famosas actas de Bardesio, que son esas actas de un interrogatorio que los Tupamaros le hicieron en el 72 a un fotógrafo policial que integraba el escuadrón. Y bueno, Bardesio también pasó lo mismo con Bardesio. Andaba fuera del país, lo trajeron de Argentina hace también ya capaz que 10, 12 años, y la parte procesal concreta no tengo clara si están adentro presos, si están presos seguramente están ahí en la cárcel VIP de Domingo Arena, y bueno, y como tiene más de 65 años, capaz que prospera la demanda de personajes como Guido Manini, esta señora que escribe, Mercedes Vigil, y si tienen la anuencia del presidente de la República van a ser liberados por una causal, digamos, etaria, que no... Bueno, pero en fin, concretamente la verdad, creo que está entre rejas. Gabriel, ¿qué más? ¿Algo por decir? ¿Algo que no te hayamos preguntado? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Algo que podamos como desarrollar para el estribo de esta entrevista? A ver, siempre hay bueno, cosas para charlar con ustedes, ¿sí? de interés común, con seguridad. Mirá, creo que el interés de estudiar algo en historia, uno dice, estos temas pasó 50 años, olvídate. Yo creo que la otra canción que elegí, ahora me acordé, porque que se llama Todo un palo, tiene una frase estribillo que es, el futuro llegó hace rato. Y me gusta mucho esa idea de, bueno, capaz que pensando con cabeza de historia, esos tres momentos que tiene el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, cómo hay algo de cíclico en nuestra experiencia vital, porque somos seres humanos, tenemos una naturaleza de ser como seres humanos desde hace millones de años, y cómo somos capaces de recrear naturalmente, a veces formas de convivencia, formas de dominación, formas de tratamiento del otro, que aparecen y reaparecen. Entonces, sin entrar a muchas elucubraciones sobre la poesía de alguien que lo escribió, quién sabe, pensando en qué, a mí me trae esa idea, por eso pienso que desde el presente, observar que hay cosas que aparecen una y otra vez, son valiosas de ser consideradas y reflexionar sobre ellas, ¿no? Y de volver a pensarlas, ¿no? ¿Sabés que si hay algo que en mi mochila ocupa un lugar importante y que fue una herramienta sustantiva de aprendizaje? Fue palabras de Gerardo Caetano, del gran profesor Gerardo Caetano, que ponía el ejemplo en sus clases del cuento de Borges, del memorioso Funes, que al golpearse en la cabeza empezaba a recordarlo todo, y al recordarlo todo no podía hacer la selección, que de alguna manera es la que hace la historia, para poder explicar de algún otro lugar aquello que pasó y ya fue explicado, ¿verdad? Y Claro. cuántas veces ir a la historia para volver a explicarla es la única forma que tiene el presente de hacer aquel pasado una memoria que nos devuelva un futuro con otro sentido, ¿no? Entonces, el valor enorme, por supuesto, y generoso del profesor Gerardo Caetano en este ejemplo con el cuento, que también se hace presente en esta entrevista, Gabriel, porque de verdad que es un oficio muy noble de escribir la historia para que los demás tengamos un mapa y un escenario en donde poder desplegar nuestra vida. Deberíamos estar enteramente agradecidos los historiadores, yo creo, en estos valiosos esfuerzos de ir a capturar, a veces en los archivos más llenos de polvo, las verdades ocultas de lo que pasó. Así que yo te pregunto, ¿vos te sentiste cómodo? ¿Te tratamos bien? Un lujo, un lujo. Y bueno, vos ponías en ese lugar al historiador, y yo aprovecho para devolverles a ustedes, los trabajadores sociales, el lugar que están llamados a cumplir y que cumplen, que han cumplido, creo que tardíamente, la historia del país, porque fue el espacio que han tenido,
Yo soy docente de centenares de ellos cada año, de estudiantes de trabajo social, y me emociona el compromiso que tienen con el presente y cómo les interesa entender el pasado para trabajar sobre esa realidad enriquecedora. Así que bueno, para mí es un gustazo estar con ustedes aquí, y bueno, muchas gracias por la oportunidad también de intercambiar. Profesor Gabriel Bukeli, le agradecemos profundamente su participación aquí en